Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre un equipo de los años 50, concretamente uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Me refiero a la Hungría de los años 50, conocido como el equipo de oro. Este equipo dominó el fútbol durante 6-7 años, concretamente desde el año 49, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1956, en la que ese equipo se disolvió después digamos, de la Revolución Húngara y la invasión de la Unión Soviética. Durante ese periodo de tiempo jugaron 62 partidos, cosechando únicamente 3 derrotas. De hecho, estuvieron 32 partidos consecutivos sin perder, desde el año 50 al 54. Y fue una de las épocas más doradas bueno, la época más dorada del fútbol húngaro, sin lugar a dudas. Y revolucionaron un poco el fútbol por la manera de verlo. Y digamos, eran unos jugadores y un sistema de juego pues revolucionario en la época. Después de la Segunda Guerra Mundial, que era solo sobre todo a gran parte, bueno, solo a gran parte de Europa, el fútbol se tambaleó durante bastantes años, entonces se organizaban partidos clandestinos, pues es una época de posguerra, y digamos, se tardó en que se retomara el fútbol. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un mundial que fue el de año 50, pero hubo varios equipos europeos que ni siquiera participaron o ni siquiera fueron a la fase de clasificación, ya que se encontraban pues en plena reconstrucción algunos, con problemas económicos y digamos no tuvieron la opción o no valoraron la opción de participar en ese mundial. Durante esta época pues se organizaban diferentes partidos amistosos y empezó a destacar un equipo que era el equipo húngaro. Eh, a partir del año 49 pues empezaron a disputar numerosos partidos con diferentes victorias contra rivales bastante fuertes y llegando digamos al año 52 a los Juegos Olímpicos de Helsinki, donde obtuvieron la medalla de oro. Luego siguió digamos pues teniendo partidos bastante importantes contra rivales de bastante entidad. Uno de ellos muy recordado fue el 25 de noviembre del 53 contra los ingleses. Los ingleses venían digamos, de ser eliminados en Brasil 50, concretamente por España, y digamos, pues organizaban encuentros con diferentes selecciones para buscar triunfos simbólicos para levantar la moral caída por esa derrota. Ellos son los inventores del fútbol y digamos habían hecho pocas giras fuera del Reino Unido. La primera vez que salieron fuera del Reino Unido fue en ese mundial, en el 50. Se eliminaron y tenían un poco, digamos, la moral caída. Entonces organizan ese partido eh, contra en ese momento el mejor equipo del mundo, que era Hungría. El entrenador de Inglaterra era eh, Winterbottom, perdón, y organiza ese partido amistoso contra los húngaros. Los húngaros eran un rival que llevaba una racha de veintitantos partidos consecutivos sin perder. Aún así, digamos, el partido se disputó en Wembley, en Londres, y los ingleses eran los principales favoritos al partido. Aunque, digamos, Hungría era la sensación europea y mundial, y todos querían enfrentarse a ellos. El entrenador del equipo húngaro era Gustav Seves, y, digamos, aceptó con gran orgullo el reto que le habían propuesto los ingleses. Además les dijo a sus jugadores que si ganan ese partido serían considerados como héroes. Por otro lado, Inglaterra estaban bastante tranquilos porque jugaban en su campo y parecía algo imposible que perdieran allí. De hecho, nunca habían perdido en territorio del Reino Unido en Inglaterra. Entonces su arrogancia les impidió ver el estilo de juego y la calidad de los jugadores húngaros. Aunque digamos en esa época, pues no sé, como el fútbol no estaba tan globalizado, pues no se tenían en cuenta, digamos, los sistemas y los jugadores, aunque digamos sí conocían al equipo húngaro por bastantes referencias. Les negaron al rival entrenar
en Wembley un día antes del partido, y además desestimaron la petición de sus rivales de no utilizar el balón tradicional de las islas, más pesado de lo habitual. E incluso hasta se burlaron en alguna ocasión del aspecto físico de algunos de los jugadores, como Ferenc Puskás, por ejemplo, que solía tener un poco de sobrepeso. El día del partido, concretamente, como he dicho anteriormente, el 25 de noviembre del 53, 123.000 almas se congregaron en la Catedral del Fútbol en Wembley, y todas ellas creían que el partido, digamos, iba a ser ganado por Inglaterra y iba a dar una lección a los húngaros. Pero a los 50 segundos del partido, Hungría abrió el marcador y los ingleses no encontraron respuesta al vendaval que se les vino encima. Además, digamos, jugaron un partido con un fútbol impresionante, con muchos cambios de posición, algo inhabitual en la época. Y bueno, los húngaros contaban con un elenco de estrellas increíble, que eran Puskás, Sibor, Kossis, Idegzuti, Boksic, etc. Eran unas figuras de una riqueza táctica desconocida para los ingleses y demostraron una calidad brutal en el campo. Además, los delanteros húngaros eran bastante parecidos a los actuales, los que conocemos ahora mismo, porque, digamos, como he dicho anteriormente, tenían una gran capacidad para intercambiar las posiciones y apoyarse con el centro del campo. Bajaban bastante a recibir, que era algo, digamos, inhabitual en aquella época. Bueno, el desconcierto de los ingleses llegó a tal extremo que estuvieron más de hora y media sin saber a quién debían perseguir. El partido acabó 3-6 para los húngaros y fue la mayor humillación sufrida por Inglaterra en la historia en Wembley. Puskás marcó 2 goles y de Guti marcó 3 y Boksic marcó el último, cerrando la cuenta. Algunos dicen que incluso el desempeño del árbitro hizo que Inglaterra no sufriera una mayor goleada. Incluso al día siguiente The Times tituló en su portada el primer partido del siglo de la historia. Y durante meses no se habló de otra cosa en el país anglosajón. Aquel encuentro acabó por encumbrar a Hungría a lo más alto del fútbol y fueron conocidos como varios apelativos, como el equipo de oro, los magiares mágicos, etc. Por otro lado, la goleada también les sirvió a los ingleses para replantearse una serie de cosas. Por ejemplo, Al Ramsey, uno de los ingleses que jugó ese partido, señaló que esa tarde aprendí más a jugar al fútbol que el resto de mi carrera deportiva. Siguiendo a Rob, los ingleses, con la moral caída y con el orgullo herido, pidieron una revancha unos meses después en Budapest y cayeron apabullados por 7-1. Y ya no le quedaron más ganas de enfrentarse a los húngaros en este caso. La racha triunfal de los húngaros continuó durante un tiempo. Llegaron en un estado increíble, ganando incluso una copa, que era la copa, digamos, de Europa Central, que se organizaba después de la Segunda Guerra Mundial, en la que participaban habitualmente 5 selecciones, que eran Hungría, Checoslovaquia, Austria, Italia y Suiza. Luego un poco más adelante se unió Yugoslavia y la ganó. Era un torneo que eran varios partidos entre estos 5 equipos. Se disputó desde el año 48 al 53 y bueno, era partidos con ida y vuelta en grupo, y lo ganó Hungría y se proclamó campeón en el 53. O sea que Hungría venía de apabullar a los ingleses, tanto allí como en Inglaterra, como en su país, como en Hungría. Venía a ganar los Juegos Olímpicos del 52 y venía de ganar la Copa de Europa Central Internacional, que se disputó del 48 al 53. Llevaban 4 años sin perder, desde el año 50, y venían con una vitola de favorito impresionante al Mundial 54 que se celebró en Suiza. El equipo húngaro partía con máximo favorito al Campeonato del Mundo del 54. De hecho, en la primera fase apabulló a todos sus rivales, ganando, digamos, incluso al que luego fue finalista, Alemania Occidental, por 8-3, anotando Coxis 4 goles, incluso pues con algún jugador tocado, como Puskás, que luego sí que es verdad que estuvo renqueante durante todo el campeonato,
Ganó a Corea del Sur por 9-0 con un hat-trick de Coxis. Bueno, apabulló a todos sus rivales en la primera fase. Luego en la segunda fase, en cuartos de final, lo que es llamado la batalla de Berna, eh, vencía a Brasil por 4-2, a un gran Brasil. ¿Por qué se llama la batalla de Berna? Porque fue uno de los partidos más violentos de la historia del fútbol. Lo que parecía que iba a ser un partido maravilloso, con dos grandes selecciones, buscando un puesto en las semifinales, pues fue un partido muy tenso. Se produjeron muchas faltas, muchos agarrones, muchas agresiones. eh, Se adelantaron los magiares con goles de Huguti y de Coxis, y acortó distancias de Alma Santos. Pero en la segunda parte del colegiado inglés Artur Ellis, pues señaló un penalti sobre Coxis, y los brasileños empezaron a protestar enérgicamente, pero vamos, no hicieron cambiar la decisión arbitral. Entonces se produjo en este momento una gran tangana, golpeando uno de los jugadores brasileños a Idejuti. Luego, poco después de que el gol se anote, gol de penalti, los sudamericanos empiezan a realizar unas entradas terroríficas a los jugadores magiares, y uno de ellos, Humberto Tocci, agrede de nuevo a Idecuti, teniendo que entrar los asistentes a atender al jugador. Luego se formó un poco después otro tumulto, con Nito Santos y Boxid como protagonistas, que se enzarzaron realmente como si fuera un combate de boxeo. El árbitro les expulsó a los dos y todo en este momento parecía un poco calmarse. Eh, Cuando además Coxis, perdón, poco después, pues marcó el 4-2 definitivo. El propio Humberto Tocci es expulsado, aunque se pone de rodillas delante del árbitro con las manos entrelazadas suplicándole perdón. Acaba el partido y en el túnel de vestuarios empieza un gran conflicto. Mourinho le tiende la mano a un rival y de repente cierra la mano y suelta un tremendo puñetazo sobre el rostro de uno de los jugadores húngaros. A partir de ahí se forma una guerra, una gran batalla campal, todos contra todos, salvo Piñeiro, que intenta poner paz, que aunque fue algo realmente imposible. Incluso los seleccionados se ven inmersos en la lucha. CC Moreira, técnico brasileño, le abre con un zapato un pómulo a Seves, el entrenador húngaro, y realmente fue algo bastante bochornoso. Tuvo que intervenir la policía suiza para calmar los ánimos, e incluso pues tardaron incluso en calmar esos ánimos, porque bueno, durante 20 minutos fue algo totalmente incontrolable. Así que ya os digo, se conoce como la batalla de Derna porque fue uno de los partidos más violentos y sanguinarios de la historia del fútbol. Y luego en semifinales ganó a Uruguay, que era un equipo que era el actual campeón del mundo, con un gran equipo, por 4-2. Este partido fue considerado como uno de los partidos del siglo. Poco después sería superado por el Italia-Alemania del 70, el 4-3 a favor de los italianos, que fue otro de los partidos del siglo. Bueno, es el considerado partido del siglo. Pero en este caso, este partido, disputado el 30 de junio del 54 entre Uruguay y Hungría, fue considerado partido del siglo en ese momento. Los dos en conjunto venían con bajas. Varela y Puskás por ambos conjuntos estaban lesionados. Varela por los uruguayos y Puskás por los húngaros. Pero esto no impidió que Hungría, a pesar de la baja de Puskás, se volcara al ataque y se pusiera en la primera parte con un marcador a favor de 2-0. Y Uruguay hizo un gran esfuerzo en la segunda parte, se volcó durante todo este periodo de tiempo y consiguió remontar el partido en el minuto 86, metiendo el 2-2, obra de Johan Hopberg, que bueno, en este caso metió los dos goles, tanto en el 2-1 como el 2-2, y se produjo algo bastante inusual.
de la emoción del 2-2, salió corriendo y le dio como un microinfarto, se desplomó en el césped. Uruguay se quedó durante un gran periodo de tiempo con un jugador menos, intentaron reanimarle y los médicos le suministraron un medicamento que le reanimó y pudo milagrosamente acabar el encuentro. Acabar el encuentro. Eh, Fue algo bastante peculiar. Los asistentes, la asistencia médica estaba sobre Holberg y digamos, había una gran expectación porque pensaban que el jugador estaba muerto, estaba totalmente desplomado y entre los masajes de los asistentes médicos y lo que le suministraron pudo reanimarse y el jugador no dudó en echar una mano a sus compañeros y entrar de nuevo en el terreno de juego. Aunque digamos los médicos habían desaconsejado que hiciera esto. Ya en el tiempo extra, en la prórroga, apareció Kossis y digamos puso digamos al final el definitivo 4-2 anotando los dos goles. Y los jugadores y técnicos húngaros después del encuentro la verdad es que felicitaron el gran partido que hicieron los jugadores uruguayos y destacaron digamos que fue uno de los mayores retos de la historia para ellos. Vamos, de los partidos de los equipos que se habían enfrentado fue el mayor reto que habían tenido. Este partido, ya os digo, fue considerado el partido del siglo hasta que, digamos, en el Estadio Azteca en el 70, Italia-Alemania lo derribaron este partido del siglo y ahora mismo el partido del siglo es considerado este partido. Llegaron a la final con una vitola de favorito tremenda, ya que se enfrentaban a Alemania Occidental, que había llegado a la final de manera sorpresiva y le habían ya ganado en la primera fase por 8 goles a 3. Lo que hizo que también los jugadores húngaros pues salieran bastante confiados y sobre todo porque al poco tiempo iban ganando ya 2 goles a 0. Eh, Hungría tomó ventaja muy rápida con un gol de Puskas a los 6 minutos, que jugó bastante tocado este partido, y 2 minutos después Cibor puso el 2-0. Sin embargo, los alemanes creyeron siempre en la victoria. El partido además se puso feo porque empezó a llover, el campo estaba un poco más pesado y los alemanes pues un poco después acortaron distancia por medio de Max Morlock y en el minuto 18 los alemanes nivelaron el partido con gol de Helmut Rahm. En la segunda mitad Hungría se adelantó para recuperar la ventaja, pero sus intentos fueron frustrados repetidamente por la defensa alemana, que estuvo muy segura durante todo el partido, concretamente además con una gran actuación de su portero, de Toni Turet, que salvó varios goles con grandes intervenciones. Y con 6 minutos de restantes para acabar el partido y con el marcador de 2-2, Helmut Rahn anotó el tercer gol y digamos, sin ningún tipo de reacción del equipo húngaro, que se vio sobrepasado bueno, Alemania tuvo una gran actuación su capitán Frick Walter, que es una auténtica leyenda en el fútbol alemán, y se llevó el campeonato del mundo para sorpresa de todos. Digamos, partidos se llamó el milagro de Berna, porque digamos fue un milagro que realmente Alemania Occidental ganara este equipo. Hubo 3 incidentes controvertidos en la final, cada uno a favor de los alemanes. El portero Grossi supuestamente fue obstruido para el segundo gol alemán. Puskas aparentemente igualó el minuto 79 el marcador, pero se consideró fuera de juego. Y hubo una supuesta falta sobre Coxis en el área de penal en el último minuto de juego. Es decir, un poco los alemanes tuvieron, digamos, una pequeña ayuda arbitral. Por eso se quejaron mucho los húngaros, pero bueno, realmente ganaron el partido y Hungría la verdad que lo pasó bastante mal durante varios meses. Los jugadores, digamos, fue un duro golpe para ellos, porque bueno, perdieron después de 32 partidos consecutivos el partido más importante de sus vidas, realmente.
el campeonato del mundo. Luego después pues siguieron disputando partidos a modo de gira, partidos amistosos. Por ejemplo, el 8 de diciembre del 54, Escocia recibió a Hungría en Hampden Park en un partido amistoso ante 113.000 espectadores. Escocia venía decidida o estaba decidida a no ser humillada como lo fue Inglaterra años atrás y intentó, digamos, por realizar un gran juego para no verse apabullado y aún así, aunque digamos Escocia tenía un gran equipo en aquel entonces, por ejemplo el extremo Partick Thistle, Mackenzie, etcétera, pues se vio al final, digamos, apabullado entre comillas, con un marcador de 2-4 para los húngaros. Aunque el equipo local presionó mucho durante ese partido al equipo húngaro, pero los húngaros, que eran bastante astutos, con varios contragolpes, le hicieron mucho daño y por medio de Coxey sobre todo, pues digamos, pues le dieron digamos lo que es la victoria al equipo húngaro. Además, bueno, en este caso hubo, digamos, incluso alguna felicitación del equipo húngaro. Concretamente, Puskás felicitó a Mackenzie diciéndole que nunca había visto un juego de un extremo de tan alto nivel. Realmente los escoceses demostraron realmente mucho en este partido, aunque digamos Hungría pues le pasó por encima. Luego el último gran partido de Hungría, antes de la disgregación del equipo húngaro tras la Revolución Húngara y la invasión de la Unión Soviética, fue el 23 de septiembre del 56, jugando allí en la Unión Soviética, en el Estadio Central de Lenin, ante 102.000 espectadores y ganando 0-1. Ganando 0-1, que sería, digamos, el último gran partido de esta Hungría, de esta fenomenal Hungría, en el cual metió el gol Cibor. La disgregación ocurrió meses después de este partido. Los húngaros venían dominando el fútbol mundial en los años 50. El entrenador Seves y fue reemplazado por Marton Bukovi. Bueno, Seves realmente fue luego después presidente del Comité Olímpico Húngaro del 48-60 y vicepresidente de la UEFA del 54-60. Entonces, bueno, ocupó ese cargo y dejó, digamos, los banquillos. La mayoría de los jugadores de Hungría jugaban en el Honvéd de Budapest y jugaban la Copa Europa temporada 56-57. Fueron a jugar a España, concretamente contra el Athletic Club de Bilbao, en primera ronda, perdiendo el Honvéd 3-2, perdón. Y en ese momento, justo después del partido, al día siguiente, estalló la Revolución Húngara y muchos de esos jugadores que jugaban en el Honvéd de Budapest, que realmente eran entre el Joven de Budapest y el MTK de Budapest, formaban todo lo que es el elenco digamos, del equipo húngaro, pues se quedaron en España, desertaron del país, huyeron y bueno, hubo jugadores, por ejemplo, que recalaron en equipos españoles, como Puskás, que recaló en el Real Madrid, Kosis y Cibor recalaron en Barcelona y hubo otros tantos que recalaron en otros equipos. No regresaron nunca más y bueno, el equipo húngaro pues se disolvió realmente. Fueron en una época muy mala para el fútbol húngaro, para el país, etcétera. El equipo húngaro solía formar con un 3-2-5, que era, digamos, que estaba basado en la WM de Chapman, el cual se solía transformar en un 4-2-4, ya que uno de los medios se incrustaba entre los centrales y uno de los delanteros, en este caso Idekuti, actuaba como falso 9, bajando al centro del campo para organizar el juego del equipo, algo muy innovador en la época. El equipo solía formar en su 11 con Gyula Grocsis en la portería, el cual era un portero muy ágil, con un físico privilegiado y que le gustaba jugar mucho fuera del área. De hecho, manejaba muy bien el balón con los pies y, digamos, fue un precursor del portero líbero, que luego vemos en el fútbol moderno, digamos.
Los defensores eran Jene Buzansky y Ula Loran, el cual había intentado huir del país a inicios de 1949, siendo apresado y posteriormente rescatado para el fútbol por Seves, asumiendo incluso su tutela. Y luego también estaba Mihaly Lantos. Estos tres hombres tenían una gran corpulencia, especialmente el primero, y siendo Lantos una especie de carrilero con cuerpo de central, marcando muchos goles para su selección. Luego le solía acompañar como central circunstancial Josep Zacarías, el cual era uno de los medios, un mediocentro defensivo que retrocedía para dar mayor solidez a la defensa, ubicándose como segundo central. De esta manera, formaba una línea de 4 defensores, con 2 jugadores en el medio, ya que David Cuti, como he dicho anteriormente, bajaba de su posición de falso 9, y 4 en ataque. Zacarías era, como he dicho anteriormente, un mediocentro defensivo que se movía entre el centro del campo y la defensa, lo que viene a ser llamado un hombre escoba. Dependiendo realmente qué jugador subiera, le hacía la cobertura. En el medio centro, con Zacarías jugaba el mejor en su puesto en ese momento, que era Josep Boxic, un jugador excepcional con una visión de juego tremenda y un físico impresionante, capaz de dominar el suelo el centro del campo. Y la delantera contaba con Puskás, el mejor goleador del siglo, 84 goles en 85 partidos internacionales, el prodigioso remate de cabeza de Sandor Kocsis y el regate, la calidad y la velocidad de Cibor, junto a la gran movilidad de Budai. Y sobre todo con el jugador clave en ese sistema, que era Nandor Idekuti, que era el falso 9, y era el jugador que desde su posición de falso 9 bajaba al centro del campo a organizar el juego con Boxic. Ambos tenían un trato de balón bastante bueno, y entre los dos organizaban el ataque húngaro. En definitiva, este equipo es el embrión del 4-2-4 que luego aplicaría exitosamente la selección brasileña gracias a Feola en el Brasil del 58. Un entrenador que aprendió mucho durante el paso de Bela Gutmann por Brasil. Ya sabéis que, bueno, Bela Gutmann entrenó al Sao Paulo durante una temporada, la 57-58. Fue una gran leyenda del Benfica, a su paso como entrenador, y viajaba muchas veces a la concentración de la selección húngara para digamos, trabajar con ellos. Y digamos, pues Feola se fijó mucho o aprendía mucho de Gutmann para aplicarlo luego a la selección brasileña. De hecho, Gutmann, por ejemplo, fue el descubridor de Puskás y entrenó al Honved a finales de los años 40. Seves había sido sindicalista en empresas automovilísticas, por ejemplo, como la Renault, y llamaba a su fútbol socialista. Lo que quería decir con esto es que todos los jugadores tenían que hacer de todo en el campo. Es decir, pues fue, digamos, lo que luego se denominó un poquito más adelante el fútbol total. Seves alentaba a sus jugadores a ser versátiles e intercambiar posiciones, pero para ser también justos hay que decir que uno de sus ayudantes en la selección y entrenador del MTK en ese momento, Marton Bukovi, quien más adelante sustituyó a Seves en el cargo, sería el primero en instaurar el sistema 4-2-4 en el MTK, aunque luego Seves daría su particular toque. Tanto Bukovi como Seves, como el anteriormente citado Gutmann, fueron pioneros en este sistema y en el fútbol total. Ese fútbol total que luego más adelante perfeccionaría la naranja mecánica. Además, Seves estuvo fuertemente influenciado por Jimmy Hogan, que precisamente entrenó al MTK, un entrenador revolucionario de los años 20 y 30 en Centro Europa, el cual instauró el fútbol asociativo en Hungría y en el MTK. Y también fuertemente influenciado por el Wunder Team, el equipo maravilla austriaco de los años 30, los cuales empezaron a utilizar la figura del falso 9, la cual implantaría Seves en su selección húngara. Una vez tuvo la idea de juego clara, quedaba otra cosa más. Una vez que tuviera los jugadores adecuados, necesitaba que jugaran juntos en un mismo equipo, ya que las selecciones nacionales no se tiene mucho tiempo para conexionar
entre ellos. Dicho y hecho, el gobierno comunista de Hungría decidió que habría dos equipos oficiales que serían de Budapest. Uno de ellos sería el Kispes, que pasaría a llamarse Honvéd, el que significa defensor de la patria, y pasaría a pertenecer al ejército, y el otro equipo sería el MTK, que pertenecería a la policía secreta. El Honvéd contaba en sus filas con Puskás y Boksit, pero no era suficiente. Habría que fichar a los mejores. Y se ficharon a Grossis, Budai, Koksis y Cibor. Estos tres últimos se los quitaron al Ferencváros, al cual debilitaron, ya que era un equipo vinculado a la derecha y con sentimientos anticomunistas. Así que mataron dos pájaros de un tiro. Mientras que el MTK jugaban Idekuti, Zacarías y Lantos. Como datos más curiosos, decir que durante este periodo de tiempo, del 49 al 56, dispuso 62 partidos, con 50 victorias, 9 empates y tan solo 3 derrotas. Una de ellas, la del Mundial del 54. Unos datos impresionantes. Además de estar desde el año 50 al 54, 32 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Bueno, espero que os haya gustado esta historia. Es un equipo, el húngaro, digamos que, bueno, como hace ya pues, más de 60 años de esta hazaña, pues es poco recordada, pero bueno, siempre está bien, digamos, un poco ver equipos de la historia de fútbol que han marcado una época, y para mí este equipo húngaro fue uno de ellos. Muchas gracias.